Hey, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos a el noveno y penúltimo episodio de la primera temporada de Claro que sí. Ya vamos a acabar la primera temporada, se nos ha pasado rapidísimo. Cuando dijimos 10 episodios en el primer episodio, sonaba mucho, nos parecía un chingo. Dices, güey, ¿de qué vamos a hablar en 10 horas, güey? O sea, 10 horas de tú y yo hablando parecía insoportable, ¿no? No lo había pensado así. Pero afortunadamente tuvimos a un par de invitados. Gracias, Nasnia. Gracias, Armando, por estar aquí. Excelentes comentarios sobre el contenido de esos episodios. Nos dijeron ya no la caguen con el audio, pero del contenido de los episodios, muy buenos comentarios. Disculpa. Claramente vino gente que sabía de lo que estaba hablando. Sí. Van a ser siempre bienvenidos aquí. Va a haber más Nasnia Vers, va a haber más Armando Vers. Sí. Estos últimos dos episodios nos los vamos a aventar Javi y yo, nada más nosotros dos. Sí, la verdad que creo que los dos tenemos esta postura de invitar a la gente que sepa mucho de un tema, bienvenidos, ¿no? Sí, a ver, si yo intentara ponerme de autoridad en cuanto a crianza, soy un imbécil. A ver, se me mueren las plantas, hay una allá al fondo, ¿no? Soy lo único que he criado con mediano éxito es un perro dalmata, como lo dije en ese episodio, pero necesitamos gente experta de esos temas y que además creo que sí es una postura que es subrayar. Siempre busca a la persona que es experta en el tema. Y no pasa nada si no eres tú, no pasa nada. No, inclusive... Y además, estuve leyendo por ahí un grupo de Facebook, ¿no? Un muchacho que sigo, que tengo ahí de amigo. Yo me considero, la verdad, hasta la fecha, psicólogo del libro. O sea, ¿qué es eso? Pues como que sé muchas cosas, pero ya empezar a aplicarlas ya en la vida real es otra cosa. O sea, una cosa es leer sobre activación conductual o leer sobre intervención en ataque de pánico, y la otra es chutarte a una persona hiperventilando frente a ti, ¿no? O sea, es muy diferente. Entonces, yo a la fecha me considero todavía psicólogo del libro. Me falta muchísimo para llegar a lo demás, ya a aplicar la investigación y demás. Entonces, por eso buscamos usualmente sí. Javi siempre madrea el set. O sea, ya es un comodín de cada episodio. Sí, debería hacerme una evaluación, ¿no? Yo creo que ya hay un tema ahí de destreza fina. De las pruebas que platicabas ayer con Armando. Con Armando, sí, exactamente. Pero entonces, la idea es esa, invitar a gente que sí sepa, que sí lo viva diariamente, que sepa de lo que está hablando y adelante, ¿no? Bienvenidos. Sí, y que siempre es una buena postura en la vida el saber decir me equivoqué, ¿no? O el saber decir no soy el que más sabe al respecto de este tema en la sala, o en el mundo, o en el planeta, o en el país. Siempre nos va a ayudar. Eso, 1000 veces mejor que intentar tomar decisiones desde la ignorancia brutal. Sí. Bueno, muy bien, nada más. En la semana nos preguntaban qué libro de metodología de investigación recomendábamos y no se veía venir, pero recomendamos el de metodología de la investigación. Así se llama, pero es vulgarmente conocido como el Sampieri, porque lo escribió Roberto Hernández Sampieri. Esta es una nueva edición, es la primera vez que tengo un Sampieri en las manos, que sea mío, porque los demás eran de biblioteca o de PDF que me chingaba. Y acaba de salir esta, ya no es una reedición del libro histórico de Sampieri, sino que es uno nuevo que según viene más innovador. No lo he leído todavía, pero siempre recomiendo metodología de la investigación de Sampieri. De verdad es una biblia, es una maravilla si están en un proceso de tesis o de investigación, o si simplemente quieren empezar a entender un poquito más de investigación cualitativa y cuantitativa. El Sampieri es una biblia, los va llevando paso por paso para entender qué diablos es una T de student, quién era student y qué estudiaba, ¿no? Y cuál era su T. Es una maravilla el Sampieri, 100% recomendado. Que creo que vale la pena empezar a comentar, que quizás el capítulo de hoy sea un poco interesante para las personas que están pensando en estudiar psicología. Vamos a estar compartiendo pues un poco nuestra experiencia, cómo fue entrar, por qué escogimos entrar a psicología, por qué abandonamos un prometedor futuro como neurólogos y como diseñadores gráficos, creo, ¿no? ¿Te gusta mucho pues yo tuve ahí varias posibilidades. Y nada más, antes de entrar no hay nada más decir. Este es un libro muy caro, pero vamos a dejar un link con un PDF que no vayan a hacer clic en el link donde va a haber un PDF. No, por favor, no lo hagan. Porque capaz que entran a este libro en PDF. Estaría muy mal hacer pésimo en ese enlace que no los va a llevar a una... Sí, no, a ver, siempre que lean algo en PDF, en el momento en el que tengan lana para poder comprar ese libro, cómprenlo. Porque si hay que retribuir a la gente que se partió la madre, Sampieri se ha roto la madre toda la vida por generar este libro. Totalmente. Pero también entendamos que el conocimiento no puede estar solamente en la gente que lo puede pagar. Exactamente, estoy muy, muy de acuerdo con esa postura. Entonces, pues vamos a estar hablando de eso, de nuestra experiencia como para entrar a la psicología, cómo fue salir de la psicología y pues nada, quedan advertidos. El día de hoy queríamos relajarnos, ya leímos mucho los últimos 9 capítulos, fue mucha a ver, dijimos, vamos a darnos un break tantito. Sigue siendo un podcast de terapia y de psicología basada en evidencia,
Pero, ¿qué pasa si hablamos en primera persona de lo que nos funcionó a nosotros? No significa que sea la única receta ni el único método para empezar una carrera como psicólogo, pero la verdad es que lo dijimos en el primer capítulo. Hoy sí es nuestro propio anecdotario. Hoy es nuestro anecdotario. Cuando tú sales de la carrera como psicólogo, eres como un ser humano que viene a la vida en comparación de ingenieros que son como caballos, güey, que caen parados, ¿no? Es difícil comenzar el camino, entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy. La historia de Javi, mi historia, qué recomendamos, qué no recomendamos. Mi historia entre tus dedos. Mi historia entre tus dedos de Gianluca, ¿cómo se llamaba? Gianluca Grignani. Sí. Sí, es buena rola esa, ¿no? En italiano es más bonita. Sí. No sé italiano, pero yo te creo, Javi. Ese poquito. Sí, mi historia entre tus pedos se llama en italiano, ¿no? No. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Ya? Sí, de acuerdo, comencemos. Corre la furcio. Muy bien, estamos de regreso. Y entonces, ahora sí, entrando de lleno en el tema de hoy. ¿Por qué psicología, Javi? ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Por qué estudié psicología? Porque quería ayudar a la gente. ¿No? Esa es como la más común. Esa es como la más común. No quería ayudar a la gente. Bueno, o sea, culero. Está muy chido, pero... A ver, tienes que entender que a mí me gustaba mucho Doctor House. Ajá. O sea, cuando era pequeño. Tenía un referente masculino bastante curioso. A mí lo que me interesaba... Es que era de huevos Doctor House, sí, ¿no? O sea, que haya la verdad 5 personas en la sala viéndose a los ojos y diciendo, no entiendo qué pasa. De repente llega un güey cojeando y en 2 minutos resuelve el capítulo. Es como de, güey, quiero ser esa persona. Claro, entonces yo tenía por ahí unos referentes medio extraños, ¿no? Pero pues viendo eso, o sea, el modelado que tuve, pues no fue por ayudar a la gente, fue por ser un chingón en entender qué estaba pasando. Y de hecho yo quería estudiar neurología, o sea, sí era en serio que era mi tirada. De hecho fui a la UNAM a hacer las pruebas y que me dieran los temarios. Con razón veías con ojos de borrego a Armando cuando lo tuvimos aquí. Me han pillado. Pero también tuve una como crisis en la prepa. Tuve muchas opciones. No sabía cuál escoger. En algún momento, de hecho, quise estudiar cine. Yo tampoco sabía qué escoger en la prepa. Fue como 2 semanas de mi vida que dije, voy a ser director de cine. De hecho, ahorita que estoy aprendiendo a editar y todo, me encanta. Me encanta. Entonces, yo quería estudiar neurología para entender por qué la gente era como era, pero yo tenía esta falacia meriológica. O sea, yo le daba al cerebro un poder que pues, no tiene. Como si fuera lo que dicta todo. Yo quería entender ese cerebro, y al entender ese cerebro yo iba a entender casi que podría yo... El mundo, lo domino. Sí, claro. Dominó el mundo. Totalmente. Voy a ser la primera persona que entienda el cerebro y el primero en dominar el mundo. ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Sí. Pues por algo se llamaba cerebro, era el inteligente, ¿no? Sí. Que creo que el final de la serie era como algo bien bonito, ¿no? Creo que quería como dominar el mundo para que ya no hubiera guerras. ¿Neta? Así. No me sorprendería. Güey, todo lo que era de Animaniacs era chingoncísimo, ¿no? Y había como que luego unos episodios ahí medio duros con crítica social. Y había otros que simplemente tienen los mejores chistes de la historia, como el de las ardillitas que están en Woodstock. No los viste, están las dos ardillas, la ardilla, creo que es abuela, y la ardilla niño. Ajá. Y que están en Woodstock y van a ver a la banda Yes, ¿no? Y a The Who. Y entonces le pregunta en inglés, vean, si pueden verlo en inglés, está ahí en YouTube. Se pierden las se va a poner el link, por supuesto. Pero en inglés le pregunta como de quién toca, ¿no? Y le responde Who, o sea, quién le responde. Y así están 2 minutos y medio. Y entonces después le pregunta no sé qué, que le responde. Bueno, no voy a spoiler el chiste. Véanlo, es de los mejores Suena bien. episodios. Es una maravilla, Animaniacs. Suena bien. Y también Kikiribú y buena idea, mala idea. Todo lo de Animaniacs era... Deberíamos curar una lista de clips, ¿no? De chistes dentro de Animaniacs y ese mundo de los Looney Tunes. Sí. Tienen cosas maravillosas. Que seguramente serían muy cancelables, ¿no? Sí, claro. Sí. No sé, igual y sí. Ya es que no me acuerdo. Yo tenía muy poca edad cuando veía esas caricaturas. Sí, yo sí los disfruté muchísimo. Pero sí, posiblemente los chistes no hayan madurado de la mejor forma. Sí. En fin, yo quería ser neurólogo. Sí, me acordé igual de Atlantis. Yo quería poner una florería. Si han visto esa película, es maravillosa. Sí ubicas, ¿no? Sí, ojalá venga pronto el live action, ¿no? Ahora que están haciendo live action de todo. Atlantis. De ese y del Planeta del Tesoro Estaría también. Chido. Pues total, ya corría yo en el último año de la preparatoria con la idea de estudiar a lo mejor medicina, de especializarme en neurología, todo esto. Pero
tuve a Silvia, una maestra en la prepa, que pues nos empezó a hablar de la psicología. Saludos a Silvia. Y recuerdo mucho este comentario que me dijo, hablamos de la esquizofrenia un día, y yo participé y me dijo, ¿cómo sabes de la esquizofrenia, no? A tus 15 años. Y me dice, ¿tienes un familiar esquizofrénico? Era una buena hipótesis, ¿no? A lo mejor yo sabía, pero no, la verdad es que siempre me gustó leer de eso. Y yo no sabía que lo que leía era psicología. Curiosamente. Entonces. O sea, según tú leías neurología. No, yo no sé qué leía. O sea, yo me acuerdo que yo agarraba un TV Notas y me sentaba a leer. No, güey, a Freud. Yo un día escuché algo del inconsciente. Me puse a buscar en Wikipedia qué chingados era eso. Llegué, ya sabes, ¿no? A las tópicas de Freud y a los mecanismos de defensa y todo eso. Y empezaron a. Pues como creo que a todos nos pasa, a todos los que encontramos a Freud a temprana edad, me maravilló, se me hizo una cosa así súper wow, pero yo no sabía que eso era psicología, ¿sabes? Para mí era literatura de algo, no sabía qué, y un día alguien me dijo, creo que fue Silvia tal cual, y me dijo, no, es que eso es lo que estudiamos en psicología. Chido. Y pues nada, me metió ahí como la espinita y dije, no, ya no quiero estudiar neurología, olvidemos la medicina. Me gustaba mucho la filosofía, siempre me ha gustado. Y la medicina era como demasiado científica. Y la filosofía era demasiado filosófica. Como que sí me gusta, pero no sé si quiero ver un cuerpo en mi primer día de escuela. No, para mí la experiencia fue, estudié antes de ir a la universidad, un tiempo estuve en Systemedic, que es una empresa de servicios de urgencias, emergencias. De ambulancias, ¿no? De ambulancias, paramédicos. Sí, de paramédicos. Estuve estudiando para ser técnico en urgencias médicas, para los amigos paramédico, y ahí me cayó el 20 que posiblemente me iba a tocar hacerle RCP a una persona, y yo tenía 18, 19 años. Y no era para ti. Dije, no, esto no es para mí. Entonces abandoné mis sueños de ser médico. La filosofía era demasiado filosófica. Y además siempre estuvo el comentario familiar, ¿no? De que vas a trabajar como filósofo en un país como este, ¿no? Que no sé qué tan cierto pueda ser o no. Al final dije, bueno, ¿habrá algún lugar donde pueda yo tomar lo mejor de ambos mundos? Y sí. Entonces escogí la psicología. Pero siempre fue con ese interés científico y ese interés filosófico. Así que de ahí me aventé, cambiaron todos mis planes y el resto es historia, aquí estamos. Qué ¿Y chido. tú? Yo, a ver, ¿cómo que? Creo que ni contesté, o sea, básicamente... Bueno, sí, ¿por qué lo elegiste? Básicamente lo escogí porque era un buen equilibrio entre la ciencia y la filosofía, básicamente. Yo, lo mío es también similar, a ver, cuando yo estaba morrito, hice alguna vez un test de CI o de IQ en internet, ¿no? Y me salió que era superdotado y después le dije a toda mi familia que lo hiciera y todos eran superdotados y le dije a más gente y dije, güey, todos son superdotados, qué mierda de test, pero, ¿no? Como que primero me emocioné mucho, después se me cayó la mentira y dije, güey, cualquier persona que haga este test va a salir superdotado. Tal vez todos somos burgueses. Sí, probablemente justo en Avenida de los Arcos, ahí donde vivía yo, toda la gente que estaba en esa cuadra era puro superdotado, ¿no? No, a ver, evidentemente era un test que no tenía nada de validez ni de confiabilidad, era una mierda de test, pero fue como mi primera aproximación de decir, o sea, este tipo de cosas se pueden medir. Y ya, igual que tú, como que empecé a leer o investigar, pero durante mis primeros años tenía como que esta rotación. También estaba entre filósofo, porque me gustaba mucho, me regalaron algún libro me regalaron el Zaratustra de creo que fue el primer Nietzsche, libro de filosofía de Grupo Nietzsche, me regalaron el Zaratustra. Ediciones Nietzsche. Y lo leí, no entendí mucho, pero me gustaba mucho que no lo entendía, ¿no? Era como de, ok, me gustaría evolucionar hasta poder leer este tipo de madres. Quiero evolucionar hasta ser un niño. Exactamente, entonces, quiero ser... El que entendió. Quiero ser un hombre león, ¿no? ¿No? Y entonces... Jamás soy un camello. Entonces, de mis ramas también un rato quise ser abogado para hacerme presidente porque me mamaba debatir, o sea, cada que alguien decía algo yo era ese castrocito en la escuela, perdónenme si estuvieron en la primaria, en la secundaria, en la prepa y todavía en la universidad conmigo porque yo era ese castrocito que decía, pero ¿cómo? ¿Qué quieres decir? ¿No? Y que no me late haber sido esa persona, pero era esa persona. Entonces quise estudiar leyes un ratito cuando estaba joven para ser presidente, según yo. Pero también tenía esa mosca de la psicología. Me gustaba mucho el cómic de Watchmen. Toda mi vida he leído cómics. Entonces
Rorschach es el personaje más chingón de la historia. El mejor aporte de la teoría psicoanalítica. A ver, la prueba Rorschach no sirve de nada más que para haber creado ese personaje, que es maravilloso, es increíble. Lean Watchmen si no les alcanza. Que bueno, según yo, la prueba Rorschach sí te puede ayudar a detectar esquizofrenia. Tiene como que ahí funciona bien, pero güey, o sea, hay muchas otras formas de detectar esquizofrenia. Sí, no hace falta aplicar Rorschach para detectar esquizofrenia. Sí, de hecho, no es recomendable. Lean Watchmen, el cómic de Watchmen, y si no, vean la película, que también es bastante buena, de las primeritas películas de Zack Snyder. En fin. No recuerdo mucho, la vi muy joven, pero es buenísima. Me gustaba mucho. Me acuerdo que me gustaba, no recuerdo ni qué vi. Yo leí malas críticas, pero a mí me gustó muchísimo. Y entonces. Y el soundtrack es de My Chemical Romance, ¿no? No me acuerdo del soundtrack. Estoy casi seguro de que el soundtrack lo hizo My Chemical Romance. Bueno, habíamos dicho de la recomendación de película de cada episodio, aquí ya salió esta. Ya salió. Y también toda mi vida he dibujado, güey. Desde que tenía 5 o 6 años, yo entraba en periodos de estar dibujando 8 horas al día, 10 horas al día, y dibujaba. Y era lo que más hacía. Y lo que más disfrutaba, güey, de verdad, sí, y lo hice durante muchos años. Mucha gente me decía, güey, tú debes de ser diseñador gráfico, o ilustrador, o animador, y no sé qué. Ahorita, probablemente me habría gustado estudiar animación. No es tarde y lo voy a hacer en algún punto de mi vida. Pero decía, güey, es algo que disfruto tanto que me cagaría que me dijeran que tengo que dibujar. Entonces, prefiero yo dibujar lo que yo quiera dibujar cuando quiera dibujar. Como que el hobby, la pasión se transformara en obligación. Sí, exacto. Decía como de, güey, okay. O sea, igual ya dibujo. Que quedara contracondicionado. Exactamente. Decía, no lo ponía en esas palabras, pero decía, güey, ya estoy dibujando 4 horas al día sin que nadie me pague. Claro. Y hay otras 82 cosas que también me interesa muchísimo aprender, pero no necesariamente quiero dedicarme a esto. Y entonces. Está interesante con este pensamiento que hay muchas veces de escoge lo que amas, ¿no? Quizás no. Exacto. Quizás no, quizás puedes dejar lo que amas a un lado y seguirlo haciendo y amarlo. Y a lo mejor algo que no ames tanto. Es como cuando pones tu canción favorita de Despertador. Ah, puta, eso es terrible. Pero ¿sabes qué? Yo me arruiné varias canciones, pero llegué una vez a La Luz del Ritmo de los Fabulosos Cadillacs. Y es la canción por excelencia que recomiendo como despertador, porque nunca la llegué a odiar porque era tan buena, güey. Okay. Y tan energizante que decía yo, maldita sea, güey. O sea, vamos a ganar el día de hoy, ¿no? Hoy las referencias van a ser canciones, videos, películas y Arial 12. Y Arial 12. Nuestra fuente. Básicamente. Sí, qué pueden irse si no les interesa. No se vayan. Y entonces, ese fue como, ok, de todo esto voy a estudiar psicología. Y yo, cuando yo entré a la prepa, ya sabía yo que quería seguir ese camino. Okay. Alguna vez alguien me dijo, y la verdad es que no me acuerdo quién fue. Ojalá pronto me acuerde, pero me dijo, güey, no estudies algo a lo cual te quieres dedicar, estudia algo que crees que te va a dar los ojos con los que quieres ver la vida. Y wow. si tú quieres ir por la vida contándote como si fueras un narrador, estudia letras, güey. Si tú quieres ir por la vida viendo las figuras geométricas y descomponiendo los colores de lo que estás viendo, estudia algo que tenga que ver con artes. Pero, güey, me encanta porque yo no sé si alguien, por favor, si alguien sabe qué poema es, lo leí hace muchísimo, pero era de alguien que te decía que entender que el arco iris es la difracción de la luz que pasa por las gotas, y o sea, eso no le quita belleza, sino que la complementa, ¿no? Entonces, eso que dices tiene mucho sentido para mí. Y era un poema que hablaba de eso, de entender los fenómenos físicos a partir de las explicaciones científicas que hay detrás. Y es que es eso, cuando yo veo, o sea, a mí me gusta la idea de ver un arcoíris y saber que es la luz pasando por un prisma, que es una gota de agua y que se dispersa en sus frecuencias electromagnéticas. Sí, tampoco me acuerdo quién lo dijo, pero... A mí eso me encanta, pero ese poema, si alguien sabe cuál es y me lo puede pasar, por favor, y también yo lo agradecería muchísimo. Hay una cita, güey, que dice, ¿cómo puede haber tanta ciencia dentro de la magia y tanta magia dentro de la ciencia, güey? Que creo que es... la magia importantísima. No, creo que es un poquito adelante. Lo que dice. Pero, en fin, ese fue como el camino que me llevó a estudiar psicología, y mi motivación era, güey, creo que los temas que estudiaría en psicología son los que mejor me podrían entender las cosas que quiero entender en la vida. Lo dije en algunos episodios, quería entender por qué la vivencia subjetiva de ver cuando se estimulaba, nunca me lo respondieron, pero otras 82,000 cosas sí. Y mi vida ha mejorado muchísimo desde que entiendo esas cosas. Y aunado a esto, para irle metiendo también, yo tuve un problema de ira y de lo que se llama, sin que diga nada, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Así es como lo describiría la terapia cognitiva.
yo tengo algo ya bien enfermo, no sé si es una cosa de terapeuta, pero cuando alguien comenta como yo tengo tal cosa en tu caso, y ya yo lo voy a picar, voy a empezar así a picar bajo la mesa. Sí, a ver si es Para cierto. que se habitúe. No, güey, o sea, me encabronaba mucho por cosas que no hacían sentido. Y y después me encontré con un libro de Albert Ellis que se llama El Camino de la Tolerancia. Y Okay. genuinamente ese libro me cambió la vida Wow. muchísimo. Porque es un libro, es muy caro. En Kindle está barato, pero encontrarlo físico es muy caro y me perdieron la copia que tenía porque la presté. Terrible, va a haber venganza ahí. Pero ese libro es Albert Ellis describiendo cómo lo que él hacía de psicoanálisis no funcionaba y entonces crea la terapia, primero la terapia racional, que le fue agregando letras, luego se convirtió en la terapia racional emotivo, luego la terapia En 30 racional segundos, emotivo Pepe, conductual. ¿quién es Albert Ellis? Para las personas que Albert no Ellis saben nada es uno de los dos padres de la terapia cognitiva. Sí saben cosas. Albert Ellis es uno de los dos padres de la terapia cognitiva, que hace medio siglo creó la terapia racional emotivo conductual. Una de las personas más influyentes en la historia, que juntó en uno de sus cumpleaños al Dalai Lama y a George Bush. Era una persona queridísima, pero además que siempre fue muy franco, güey. O sea, todos sus libros mienta madres y se caga en todos lados y les dice que X y Y teorías son una pendejada, pero con esta franqueza, güey. Y él cuenta toda la historia que él tuvo de descubrimiento, cómo leyó a los estoicos, cómo leyó a los griegos en general, para ir generando ideas que decía, güey, creo que esto me parece más aplicable para mejorar la vida de la gente. Albert Ellis, una reata, si me preguntan, y solamente leyendo ese libro mi vida se transformó de manera importante y aprendí muchas cosas que me sirvieron después, tanto en la práctica profesional como para que mi vida mejorara. Pues ahorita hablamos de eso, pero creo que yo fue el aporte, hablando como dentro de lo que me quería dedicar después, que es la psicología clínica, o sea, ya para dar terapia. La TREC creo que fue de lo poco que me llevé útil de la universidad. La TREC y todo lo que fue terapia sexual, porque es conductismo, o sea. Sí. Sí, y la TREC tiene. De hecho, el análisis que hace la TREC es muy similar al análisis funcional de la conducta. Sí. ¿No? Sí, realmente Ellis le llama ABC. lo que cambia es la filosofía detrás, ¿no? La idea de que, ok, la TREC dice, hay un evento y lo que va a detonar es un pensamiento. Me mama que iba a ser un episodio no técnico, ¿no? Y sí, aquí vamos a explicar qué diablos hay un evento, ocurre algo en el ambiente, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en el ambiente? Es que quiero pensar en algo que. Lo que pasa, Albert Ellis dice, todo lo que te pasa a ti es un ABC. Ajá. Y A viene de Activating Event o evento activador. Yo ya, antecedente. Que es una cosa que tú estás viviendo. Ajá. Luego, la premisa básica de Albert Ellis es lo que vivimos o la forma en la que respondemos no está dictada por el evento que estamos viviendo, sino por lo que nos contamos del evento que estamos viviendo. ¿Cómo lo interpretas tú? Exactamente. Entonces él dice, tienes una A, que es un evento activador, luego está una B, que es belief o creencia, y luego está una C, que es una consecuencia. Y es una consecuencia que puede ser tanto cognitiva de pensamiento o una consecuencia emocional. Entonces él plantea todo dentro de ese ABC. De nuevo, la premisa básica es la de Epicuro, creo que fue quien lo dijo, que eran los griegos, que es no reaccionamos a lo que vivimos, sino que reaccionamos frente a lo que nos contamos de lo que vivimos. Quizás voy a tomar el ejemplo del trastorno de estrés postraumático. Vamos a pensar en un ruido muy fuerte. A lo mejor aparece un ruido muy fuerte, como puede ser un aplauso, y para Pepe y para mí, pues un aplauso es un aplauso, no pasa nada. Pero para un veterano de guerra que estuvo en Vietnam, quizás él lo interprete como bomba, ¿no? Algo que explotó. Entonces, para Pepe y para mí, que es un aplauso, quizás la consecuencia va a ser y que puede ¿quién ser cumplió años? Puede ser el mismo evento activador. Podemos estar nosotros dos aquí en la sala con el veterano de guerra sentado aquí, y va a ser el mismo aplauso y lo vamos a escuchar igual. Sí, los es tres, el mismo evento. Sí, o sea, a nivel físico de la materia, lo que está ocurriendo es igual para los tres. Lo que va a cambiar es que Pepe y yo lo interpretamos como algo inofensivo, pero el veterano de guerra lo interpreta como algo que pone su vida en peligro. De ahí que la consecuencia sea diferente. Así es. Por lo tanto, lo que hace la TREC sería cambiar en el veterano de guerra la interpretación que le da a ese aplauso. Así es. Y que es muy parecido a lo que sucede en el conductismo, solamente que el conductismo ahí haría la diferencia de que no vivimos el mismo activating event. Es decir, no es el mismo evento activador. El interconductismo particularmente diría, no hay forma que dos personas vivan el mismo evento. Ya lo estamos transformando. ¿No? Porque tú estás en un estado disposicional, ¿no? En un estado en el cual recibes la información, sí, claro, que nunca va a ser el mismo que otra persona. Sí. Entonces, son diferencias de los sustentos básicos que hay ahí, pero de nuevo, la TREC es una muy buena opción siempre. Y otra no diferencia, siempre, para algunas cosas, otra diferencia sería que desde la TREC, como pura y dura, tienes el evento que genera una interpretación y la interpretación genera la consecuencia.
En el conductismo tendrías un antecedente que lo que detona es una respuesta compleja, que incluye tus pensamientos, incluye tu motricidad, incluye tus sentimientos o afectos, y esas tres juntas después ya de... El falo otra vez. Sí, ya sé, no se me va a acordar. ¿Qué le hacemos? Entonces esas tres cosas que ocurren al mismo tiempo ya te van a dar una consecuencia igual compleja, ¿no? Ahora, igual ver a alguien haciendo trek, que no es estímulo-respuesta. Ver a alguien haciendo trek cuando estás empezando tu formación, dices, qué chingonería estoy viendo. Vamos a colgar el video de Albert Ellis con Gloria, que es Albert Ellis debatiendo las creencias de Gloria. Yo no solo vi ese video, sino que después tuve el enorme placer de tener clases con Leonor Lega. Leonor Lega fue alumna directa de Albert Ellis. Y güey, cuando la vi debatir dije, qué putiza está metiendo. De verdad, qué forma de manejar a diestra y siniestra. Porque güey, justamente me puso a mí el ejercicio de, ok, soy una mamá que dejó a su bebé en el coche, en el estacionamiento, mientras fue a comprar algo y cuando regresó su bebé estaba muerto. Entonces debate conmigo. Y güey, me metió una putiza, ¿no? Dice absolutamente todo mal, lo que pude haber hecho mal. Y ya después me dijo, no, iba por ahí, iba por acá, y me enseñó a hacerlo. Y güey, de verdad, cuando tú ves a alguien wow, que es una chingonería haciendo treks y dices, puta, la rumia, ¿no? Que eso te debe generar. Al contrario, güey, o sea, de verdad me dieron muchas ganas. No, a ti no, o sea, me tiene. En el caso. Yo me fusioné con tu historia, güey. Sí, no, yo me emocioné muchísimo, güey. Sí, no, ser una persona que vivió eso, o sea, la rumia es eso, masticar el pensamiento. Sí. Una y otra vez, los pensamientos no se mastican. La rumia es lo que se llama en inglés craving, ¿no? Es que de hecho es un término como más popular. A veces he escuchado gente que dice craving y que no sabe que existe la palabra rumia. Mira, no sé. Es lo mismo, solo que en español. Yo escucho a puro español. Es como dice. Hablo como puertorriqueño, no sé qué dice. Es como dice eso, Javi. Javi viene de la metáfora de que es como si no te tragaras algo, sino que lo siguieras masticando, masticando. Y es cuando te quedas pensando, o lo que también conocemos como chaqueta Hagrid, mental. ¿no? En Harry Potter, no debí decir eso, no debí decir exactamente, eso, no debí decir eso, pero lo dijiste. Es la chaqueta mental que te sigues haciendo a partir de un evento. Bien, entonces, nos desviamos, creo, bastante, estuvo bien. Regresemos, entonces, decidimos los dos acabar, o sea, al final nos fuimos a psicología. Sí, la motivación principal en mi caso era entender, o sea, entender a la gente, porque es este meme, ¿no? Me encanta ese meme de ¿por qué eres así en el espejo? Yo quería entender mucho, primero yo, entenderme a mí, y ya después se fue metiendo por ahí la espinita de quizás cuando entendamos a la gente podemos ayudarla a cambiar, ¿no? Y quizás, y me acuerdo mucho, no sé en qué momento de mi vida se me ocurrió esta frase así bien, mamalona, de que como que yo me di cuenta que no podía cambiar al mundo. Pero quizás sí podía cambiar el mundo de una persona. Oh. Ay, eso lo dijo Confucio, ¿no? No sé, ¿el chino japonés? El chino japonés es el maestro, el que inventó la confusión. Qué cabrón, ¿no? Que una persona inventó la confusión. Sí. Gran mérito. Pero, y entonces, ¿cómo empezaste a chambear tú? ¿Cómo? Mírate, vamos a hablar. Sí, estoy yo carrereando a Javi otra vez. Ya quiere él acabar el episodio, ¿no? No tengo trabajo. Nada, sí tengo. Pero vamos a... Yo llego a la carrera entonces esperando que me expliquen por qué la gente se comporta como se comporta. Mi sorpresa es que en los primeros semestres de carrera te explican lo mismo de 7 formas diferentes. Porque una es por qué la gente se comporta como se comporta. Energía sexual. Según Freud. Oh, no. Quiere pito, por eso se comporta así, quiere pito. Melanie Klein. Según Winnicott. Según Anna Freud. Según el Adler. cuadro de desarrollo, ¿no? Según Adler, según Roger, según... Robbie Case, ¿te acuerdas que nos hicieron estudiar a Robbie Case? Robbie Case es el psicólogo de desarrollo más... ¿Quién es Robbie Case? Nadie conoce a Robbie Case, pero tuvimos una maestra que le mamaba a Robbie Case, que lo único que hizo fue agarrar la teoría de Piaget y reacomodarla. Claro, o sea, pero ella huevo quería que nos aprendiéramos todo lo que dijo Robbie Case. Y entonces te explican el mismo fenómeno desde 7 formas diferentes, y pues la pregunta obligada, y si no se la han hecho, hágansela, es... ¿Se puede? O sea, ¿se puede realmente explicar el mismo fenómeno partir desde 7 premisas tan distintas y combinarlas? No, claramente no hay una verdad ahí. Yo acabé más confundido, más confundido que más entendiendo lo que estaba pasando realmente. Y no sé, creo que ya fue en los últimos semestres cuando empecé a escribir la tesis, que yo tenía estas dudas. Ya empezando a escribir la tesis fue cuando me empecé a orillar al conductismo.
De hecho, ¿de qué fue tu tesis, Javi? Mi tesis fue una crítica a la psicología a la luz del conductismo, ¿no? Porque la luz... Sí, porque nos ilumina, ¿no? Muy romántico y porque poético. solamente ellos tienen la luz. Sí, creo que en ese momento tenía poquito de haber empezado a leer El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad, ¿no? De Carl Sagan. Entonces... Edmundo y sus demonios. Buen libro ese. Entonces, pues creo que me quedé con esa metáfora, ¿no? Del conductismo como una luz. Spoiler, el conductismo es una filosofía de cómo hacer ciencia, de cómo hacer psicología. No una corriente, no una escuela, aunque así te lo enseñen tus maestros que seguramente nunca han leído, porque pues pasa. Yo de hecho tenía la idea de que el conductismo era algo tan simple como estímulo-respuesta y no, o sea, quizás el condicionamiento clásico podría pasar por ahí y también es más complejo que eso, ¿no? Porque, no, bueno, ya sí, algún día hablaremos de... Nos tardamos mucho en darnos cuenta, nos clásico. tardamos muchas décadas en darnos cuenta cuánta verdad había detrás de las palabras del mismo Watson, de Skinner, ¿no? Porque las ninguneamos, dijimos, ay, estos güeyes trabajan con ratas y... Claro. Después llegó la tercera hora, de la cual ya hemos platicado mucho. Y dijimos que pareciera una debilidad, pero para mí esa es su mayor fortaleza. Porque, y alguna vez lo compartimos, ¿no? Algo bonito de la ciencia es que se comunica entre sí. O sea, la física, la química, la psicología deben poder comunicarse entre sí. Debe poder haber una consistencia. Y ahí yo tengo el principal problema con el psicoanálisis. ¿Cómo diablos tiene sentido evolutivo, y no lo tiene, que yo me enamore de mi mamá? Y que yo pretenda tener relaciones con mi mamá no tiene ningún tipo de sentido evolutivo, porque si yo tuviera relaciones con mi mamá y hubiera un producto de esa relación, qué cosa tan espantosa, pues posiblemente tendría muchísimos problemas esa criatura, no sé si sería incluso viable, por los temas de mutaciones genéticas ahí, o sea, no se puede, entonces, pues no tiene ningún sentido evolutivo. Me agrada del conductismo que parte de ahí, parte de vamos a estudiar a los animales, vamos a estudiar el desarrollo evolutivo de las especies y vamos a llegar a conclusiones que puedan aterrizarse en la nuestra, obviamente con sus matices y con su nivel de complejidad que merece, pero o sea, no es una debilidad, para mí es la fortaleza más grande. Pero entonces tú, es decir, tuviste los primeros semestres donde te quieren meter de todos los sabores de tamal. Ajá. Y después cuando te encuentras con la luz del conductismo, la luz del conductismo, te iluminas y te vuelves conductista. Más o menos. Primero me quedé con me gustó mucho la terapia centrada en soluciones en su momento, que tiene cosas bastante rescatables, creo yo. Cuando llevamos con terapia sexual, yo creo que fue cuando me enamoré porque... Me acuerdo mucho que yo preguntaba, ¿y por qué aquí no aplicamos técnicas psicoanalíticas? ¿Por qué aquí no aplicamos silla vacía? ¿Por qué aquí no aplicamos nada? Y la respuesta muy certera y muy simple fue, lo que funciona es trabajar con la conducta. Sí. Y que la gran mayoría de la terapia sexual es modificación de respondientes. Claro, o sea, así, y es algo maravilloso. Modificación de respondientes es cambiar algo que te pasa. Bueno, ya vamos a tener esa discusión el próximo episodio, pero es más o menos así. Entonces, para mí esa respuesta fue como, a ver, ¿por qué aquí sí funciona tan rápido, tan efectivo? Porque de verdad que la terapia en temas de sexualidad, bueno, trastornos de la conducta sexual como tal, son rapidísimos de tratar porque funcionan con conductismo. Yo decía, ¿por qué esto no aplica en lo demás? O sea, ¿qué tiene de diferente la conducta sexual, que para mí es bastante compleja y complicada, con otras? Y en mi cabeza era, pues ninguna, ¿no? Entonces creo que de ahí como que empezó a llamar mucho la terapia de conducta. Pero yo iba a la TCC hasta que una compañera me dijo, a ver, es que tú criticas mucho al Edipo, pero ¿qué es la mente? Y pumba, me dio. ¿Pero en qué contexto te dijo eso? Estaban en una peda, ¿no? Estábamos en la escuela, salimos de una clase, creo que de pruebas 2, que era aprender a interpretar el Rorschach. Eran 6 meses de Rorschach. Y yo estaba hasta la madre ya de estar interpretando. Detalle grande, ¿no? Detalle pequeño. Veo a mi papá. Porque aparte, de verdad yo me inventaba cada fumada y sacaba 9 y 10. Y genuinamente yo inventaba cosas que decía, esto no puede estar bien. O sea, esto no puede ser. Pero pues ahí me calificaban con 9 y 10 y aparte una profesora que según era una pistola de la interpretación del Rorschach, entonces pues ella decía que 9 y 10, pues yo lo hacía bien, en fin. Que esa profesora yo la quiero mucho.
Yo también, me caía Sí. muy bien. Sí, también me duele tener ese nivel de diferencia teórica con ella porque de verdad la quiero mucho. Y bien importante lo que mencionas, porque yo jamás estoy peleado con la persona. O sea, creo que es importante ahí, igual y porque soy contextual, ¿no? Pero separar a la persona de lo que piensa Sí. y de lo que hace en la medida de lo posible y con ciertos matices, ¿no? Pero pues yo entiendo que también, o sea, es una mujer que cuando estudió, pues era lo único que había. Supongo yo. O sea, ya si me voy a ver su historia, pues no la puedo juzgar. Sí, y que la verdad es que no conocemos tanto su historia, ¿no? No, o Por eso sea, yo prefiero no hablar. Simplemente a ella la quiero mucho, la estimo mucho. No estoy de acuerdo con lo que hace exacto. y por eso es que tenemos este podcast. Sí, el problema no es con la persona, es con el Sí, de acuerdo. pensamiento, ¿no? Y se puede cambiar, como sabemos, ¿no? Pero bueno, y entonces te dice, te para en seco de un putazo esta Me amiga para en tuya que seco te y dice, me dice, ¿qué pues, pedo a ver, con la si mente? tú me dices que el Edipo no existe, porque pues no lo puedes ver, ni medir, ni tocar, ni nada, pues ¿qué pedo con la mente? Y dije, ah, carajo. Y ahí es donde entonces yo busco una alternativa, ¿no? Y me topo, de hecho, con este artículo de qué es conducta, de Freixa, y ahí entiendo, digo, ah, pues conducta no es nada más moverte, o sea, conducta es, conducta eres tú. Sí. Es todo, sí, es algo muy bonito. Y ahí ya cambió todo. De ahí me fui como gorda en tobogán. Es una expresión que quizás no era más Y que apropiada. además es contradictoria, güey, porque si una persona con sobrepeso se aventara por un tobogán, probablemente sí tendría una mayor masa que Creo que depende del coeficiente de colabora a fricción, la ¿no? aceleración, pero probablemente el gasto del tobogán no permita que pase a su mayor velocidad, ¿no? Posiblemente, no lo sé, pero el punto es que me fui muy rápido. Independientemente de mi índice de masa corporal, fui muy rápido hacia el conductismo después de leer ese artículo de Freixa. Y de hecho mi tesis antes de leer ese artículo era criticar al psicoanálisis. Lo leí, me gustó mucho y dije, ay, ¿para qué critico al psicoanálisis si ya leí bien crítica desde hace 100 años, ¿no? Ya quien no quiere entender, pues es un necio. Entonces cambié el enfoque de mi tesis y fue pues, aprender, mientras hacía mi tesis, estudiaba conductismo, que era lo que me gustaba, y tuve como ahí una noción medio básica de qué onda. Llegan las contextuales y digo, ah, está padrísimo esto, pues órale. Así la historia de mi paso por la universidad. Que creo que quiero rescatar esa primera clase de introducción a la psicología, donde lo que sí nos dejaron claro, y me da mucho gusto que eso lo dejaron claro, es que los psicólogos no leemos mentes, no somos adivinos, no hacemos psicoanálisis, no todos, al menos, quiero pensar que ya ni la mayoría, pero bueno. Y no es magia, ¿no? Me acuerdo muchísimo de nuestro querido profesor por ahí, ¿Jaime? No, Nathan, a mí me tocó introducción con Nathan y nos hizo un truco de magia. Ojalá vengan Nathan o Jaime pronto acá. Están cordialmente invitados en este momento, es oficial. No sé si vamos a caber los 4. No, que vengan de uno en uno, no pasa nada. Siempre andan juntos, pero también sí. pueden venir de uno en Pueden uno. venir separados. Pero él nos hizo un truco de magia. En la primera clase de introducción, un truco de magia. Y nos dijo, esto es magia. Esto no es psicología, esto es magia. Si quieren ustedes hacer esas cosas, pues hagan un curso de ilusionismo, de mentalismo. Que aparte Ethan le echa un chingo de ganas a cada clase, ¿no? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Repaso yo, Pardi. Introducción a la psicología, magia. Nos explicó estadística con M&M's, güey. Eso. Y a la fecha yo uso esa. No sé si es una metáfora, pero uso esa analogía con los M&M's. En fin. Esa es mi experiencia. ¿Y la tuya? ¿En la universidad? Si quieres tomar agua, sí, yo sigo hablando para llenar un poco el silencio incómodo. No, a mí me mamó la universidad. Es de mis épocas favoritas en la vida porque sí aprendí un chingo. Reconozco que hubo muchas clases que no me sirvieron. Pero, por ejemplo, tener una clase de TCC o de TREC, aprender a debatir, con explicaciones muy sencillas, ¿no? Gracias, Jaime. Sí. Y aprender sobre procesos, aprender sobre motivación, aprender justamente sobre niveles de procesamiento de información. Sí hubo muchas cosas muy útiles. O sea, la mitad de las materias de la carrera las tiraría a la basura, sin duda alguna, pero la mitad que sirvió es maravilloso. Sí, y lo disfruté muchísimo. Y ese fue, o sea, la verdad es que yo no tengo mucho más que decir. No hice tesis, afortunadamente, en la licenciatura. Después de la licenciatura entré a la maestría. Que también no creas que mi tesis era una cosa muy bonita, O sea, es un librito así. Sí, es difícil que generar una tesis que te pueda generar orgullo durante muchos años, ¿no? Sí, no me genera orgullo esa tesis. Es que regularmente te vas exponiendo a más conocimientos y lo que plasmaste en esa tesis se vuelve criticable. Y está bien, o sea. Yo creo que es lo padre volver a ver eso que escribiste y decir, está bien estúpido. Sí. Porque es evidencia de que
vas evolucionando. A mí eso me gusta de leer mi tesis, aunque digo, ay, aquí, qué cosas puse, pero Sí, creo que, o sea, yo rescataría... me funcionó como trampolín. Yo rescataría mi formación universitaria, no solamente lo teórico ni lo práctico de la psicoterapia, sino creo que me formó mucho como persona, güey. Y lo he dicho aquí, yo era, quiero pensar que ya no tanto, pero yo era bastante ojetito, burloncito, insoportable, güey. Y el ponerme en una posición a partir de diferentes situaciones... A ver, güey, cuando, por ejemplo, Aitán me enseñó a respetar el encuentro uno a uno de una persona que probablemente tú eres su última oportunidad, Sí. y que te está pidiendo ayuda, cabrón, eso tiene que ser lo más sagrado. Las mismas clases con Asnia que la tuvimos aquí, donde, a ver, mi círculo de amistades ha sido predominantemente a hombres todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y donde siempre se, ¡ah, qué puto!, ¿no? Y empezar a cuestionar ese tipo de conductas, creo que inclusive lo puedo empezar a hacer antes que la gran mayoría de mis amigos, que la gran mayoría de mis amigos también es maravilloso ver cómo vas caminando junto a ellos y cómo se van cambiando cosas. Pero el estar expuesto... Los homies, estar expuesto a ese tipo de experiencias y de conocimiento que yo en mi puto privilegio nunca me iba a enterar. Claro. También me dio un chingo. Y finalmente, los últimos meses de la carrera estuve trabajando, bueno, haciendo prácticas en el Juan N. Navarro. Uh-huh. Que también fue algo maravilloso, güey. Entender las realidades, lo dije hace unos episodios, pero estaba en la unidad de adolescentes mujeres y el 90% de ahí eran chavas entre 12, 18 años que llegaban la absoluta mayoría violadas por algún familiar en situación de calle. Eran realidades que yo en ningún otro lugar iba a poder estar sometido, sí. Y que realmente te hacen ver lo ignorante que eres y te hacen ver lo poco que entiendes la sociedad y lo poco que entiendes las múltiples realidades de los seres humanos. Entonces eso fue muy formativo para mí. Le agradezco mucho a que era mi cabeza ahí de la UAM, unidad de adolescentes mujeres, uh-huh. Que pese a ella ser psicoanalista, uh-huh. Como vio que lo que yo sabía hacer era debate de TREC, uh-huh. y se dio cuenta de que estaba funcionando, siempre lo respetó y siempre me impulsó y gracias a ella, que ella era psicoanalista y de verdad hace un muy buen trabajo ella en la unidad de adolescentes uh-huh. mujeres y siempre lo respetó. Y ahí, por ejemplo, tuve la experiencia de, güey, decir, cabrón, una hora con una de estas personas sí puede ayudar mucho a evitar un suicidio, puede evitar muchas cosas y muchas consecuencias. Y entonces, sin haber llegado yo con esa misión y con esa vocación a la carrera, ya en ese contacto me la empecé a formar. Decir, güey, sí es mejor que estas personas tengan una hora de una terapia basada en evidencia que de alguien que les va a decir que lo que está teniendo es porque odian a su mamá, güey. Y que realmente empiezas a ver que puedes generar cambios de conducta. Familiar de hace 3 Exacto. generaciones. Cambios de pensamiento. Me tocaba llevar el grupo. Tenía unas cuantas pacientes. Como lo dije en otro episodio, solamente las puedes tener 28 días, 4 semanas. Pero yo tenía unas cuantas pacientes y además me tocaba llevar los grupos. Y güey, el grupo era una experiencia súper chingona. Sí. Porque no era nada como coaching, no era nada como constelaciones familiares, sino que era las personas hablando de lo que piensan de la vida y se encontraban muchas sintonías porque habían vivido situaciones similares y que después de eso en la terapia individual lo podíamos tratar, uh-huh. Y eran experiencias bien chingonas. Sí. Me imagino como entorno muy validante entre ellas. Sí era, güey. Que muchas veces tu contexto no te da. Ayer hablaba con mi familia de la retraumatización, ¿no? De este tema de si una persona vive un trauma y te lo cuenta, no le digas, ya supéralo, no le digas, si es una cosa bien chiquita, tú no sabes. O sea, para esa persona, como dice Pepe, no sabes si te está contando y eres la primera o la última persona a la que se lo va a contar. Entonces, creo que a veces dejamos pasar de lado lo poderoso que es simplemente decir, te escucho. O sea, no sé qué hacer, no sé cómo ayudarte, pero te escucho y está bien. Sí. ¿No? Y quitar esa retraumatización ya es un paso en la dirección correcta enorme. Sí. Y bueno, van más o menos 40 minutos de video. Vamos bien. ¿Cómo empezaste a chambear tú, Javi? Aguántame tantito, quiero rescatar lo que dijiste. Yo sí le agradezco mucho a mi universidad el tema de que me formó como ser humano. Quizás no tanto como psicólogo, pero sí me dio una perspectiva de cómo ser humano distinta. Y rescato muchísimo las clases con Asnia, rescato también mucho tú con Nathan, hasta Horacio. Y con Jaime. Hasta con Horacio, que nos enseñó neurobiología. Con el mismo Horacio. Padrísimo, ¿no? Ya va a ser hora de agradecimientos a los profesores. A ti no te tocó Pavel, pero a mí Pavel también me cambió la vida. Si escuchas esto, Pavel, te agradezco. Pavel Dardo. Sí. Delantero del América, ¿no? Medio ofensivo. No.
Otro Pablo. Igual sería padre si un día nos quiere hablar. Lo invitamos, vamos a ir invitando a todo el mundo aquí. Sí, todo el mundo está invitado. Mientras tengan como conocimiento de causa. Algo de qué hablar. Claro, sí. Entonces, ¿cómo empecé a trabajar? Pues yo tuve muchísima suerte, ¿no? Yo cuando estaba preparando mi tesis, de hecho teníamos esta materia de seminario de tesis, que nunca entendí qué era. Estuvo muy raro, no era como mucha ayuda. Y teníamos también la preparación para el EGEL, el examen de egreso de la licenciatura. Exactamente. Entonces, durante esas materias, pues me tocó mucho investigar. Que está hecho con la cola el EGEL, perdón, lo tengo que decir. Sí, es una mierda de examen, no mide absolutamente nada. Hay preguntas que ni siquiera tienen la respuesta correcta ahí. Neta, revisen los comités que hacen el EGEL, es una mierda de examen. Sí. Yo a la fecha te diría que no sé cómo diferenciar un buen artículo de un mal artículo. O sea, confío en la gente que sabe hacerlo y les creo a ellos, pero yo me cuesta trabajo y tengo excelencia en el EGEL, en investigación, entonces, ¿de qué te puedes Sí, no, es una mierda. Y van y me quitan mi medalla. No, y había premisas de cosas de terapia, de tratamientos, que no tienen ninguna evidencia de que son efectivos o eficaces. Claro. Entonces, neta, revisen el sesgo de las personas que redactan el EGEL. Si ustedes son estudiantes y tienen que presentar el EGEL, ni pedo, hay que presentarlo. Pero si alguien nos ve que está participando de verdad hay muchas áreas de oportunidad, en muchas preguntas y en muchos reactivos del EGEL. Que igual tocaremos ese tema más tendido en el próximo episodio. Que se vienen los dodomadrazos. Los dodomadrazos. Yo creo que podemos poner el título que sí se llama, ¿no? Ahí con un asterisco. Ok. Pero está bien, vamos a hablar del efecto dodo el próximo capítulo. Total, mientras yo investigaba y tenía estas clases, también me tocó exponer, ¿no? Entonces yo investigaba un poquito de metodología y me tocaba hacer una clase para explicar qué era la TED-Student, ¿no? O qué es el alfa de Chrome. Y me tocaba explicarlo y un profesor, el que nos daba esa materia, me dijo, oye, ¿no te gusta dar clases? O sea, como que tienes algo, o sea, y si lo intentas, y siempre tuve esa espinita de ser maestro, pero nunca me lo había tomado en serio y cuando me lo dijo, dije... pues va. Salgo de la carrera y tuve la fortuna de que una conocida mía me dice, oye, mi mamá tiene una escuela y está buscando un becario de psicología, ¿conoces? Dije, pues yo no soy becario, ya salí, ya soy psicólogo, pero pues me gustaría ver cómo me va en una escuela, o sea, sí tengo la intención. Y ya. Y sigo ahí. Entraste como psicólogo Entré como psicólogo educativo, o sea, ¿qué haces en la escuela? Es una cosa curiosa, ¿no? Porque psicólogo educativo, pues no soy, hay una formación como especial para lo que es un psicólogo educativo. De hecho, pues a la fecha no tengo muy claro ahí qué me tocaría hacer. Pero lo que yo entro a la escuela es mucho a andar como de apagafuegos, como es una escuela Montessori, entonces como que es una escuela que suele jalar a niños que en otros sistemas no funcionan, ¿sí? Niños que a lo mejor necesitan una buena prueba neuropsicológica para ver qué onda, porque son niños que sí tienen como ahí indicios como de lo que podría ser TDA, de lo que podría ser problemas de aprendizaje, entonces como que buscan una escuela donde no haya mucha presión, donde haya libertad, curiosidad, acaba en un Montessori. Entonces, pues muchos de ellos de repente tienen episodios de estos de berrinches por la tolerancia a la frustración, tienen a lo mejor ataques, sí me tocó por ahí un chiquito con ataques de pánico, tienen ansiedad social, tienen como que muchas cosas, ¿no? Que no son los niños, son los papás, pero otro día hablamos de eso. Entonces a mí lo que me toca cuando entro, pues es andar como que de apagafuegos. Y yo apenas empezaba medio a entender un poquito de técnicas de modificación de conducta. Y pues a eso me dedico, les echo un ojo. Les damos clases de formación cívica y ética y educación socioemocional, ahí como que mezclado. Entonces, pues les enseñamos mucho a nombrar emociones, les enseñamos a hacer atención plena, no me gusta como meditación y mindfulness, pero bueno, les enseñamos a respirar, a hacer ejercicios atencionales, discriminación de estímulos, bueno, lo que yo llamo discriminación de estímulos, que ahí se hace de otras formas. Y cuando topo que a lo mejor alguno de los chiquitos tiene algún problema de escritura o algo, pues a lo mejor hablar con la familia, a ver si alguna evaluación. O sea, tú eres como un evaluador del desempeño para poder prestar atención donde hay que prestar atención y además habilitas herramientas de manejo emocional y de control emocional. Sí, yo creo que es un buen resumen. ¿Y esta posición es normal que haya en las escuelas, güey? Hasta donde yo tengo entendido, no. Ok. No, y no es me parece que el gobierno, o sea, sí es como muy metido desde hace unos años que se introduzca la educación socioemocional en las escuelas,
pero no hay psicólogos en las escuelas. O sea, aquí somos 2 y es una escuela chiquita, entonces está cañón. Pero es una escuela única. De hecho, cuando tenemos consejos técnicos escolares, que es cuando juntan a los colegios que están incorporados a la SEP, nos juntan a veces a platicar y compartir experiencias. Y creo que la mayoría de los colegios de la zona no tienen ni un psicólogo, ¿no? Entonces también, qué padre que el gobierno te obligue a dar esta materia de educación, pero ¿quién la va a dar? Sí, que a ver, en la secundaria pública, que estaba muy cercana a la casa donde crecí, y que cuando yo estaba en prepa, decidí dedicar unos cuantos días a regularización de gente que estaba ahí, o de chavitos que estaban estudiando ahí. Y, güey, el cabrón que les daba clase de inglés era el profesor de educación física y no hablaba inglés. Y eso me lo decían ellos, güey, cabrón, nos da clase de inglés un güey que no habla inglés, pero es el pedo de escolarización y de educación que tenemos en México. Muy bien. Y mi historia fue un poquito diferente, güey. Y que creo que si hay que dar una recomendación, yo daría 2 recomendaciones a la gente que está por empezar a trabajar como psicólogo o por egresar de psicología. Lo primero es ser sumamente flexible en la forma en la que vas a ganar dinero en los primeros años de tu vida. Y no lo dice Pepe, lo dice Hayes, lo dice Acts, sí, sí. Es una gran herramienta en la vida ser flexible. Sí. Y número 2, aprende Excel. No, eso de verdad me ayudó un chingo. Cuento un poquito mi historia, güey. Yo empecé a chambear, más bien toda la carrera prácticamente yo estuve chambeando, pero nada que tenía que ver con psicología, o al menos no los primeros semestres. Estaba trabajando, primero trabajé como maestro de inglés, luego trabajé en una empresa que se dedicaba a distribuir todo lo que necesitas para poner una cafetería, hotel o restaurante, y como yo sabía diseño y Photoshop, querían crear un catálogo en línea y entonces me dijeron tráiganse a este cabrón a que sea una máquina de editar fotos. Y entonces estuve ahí un rato y trabajaba como becario de diseño, era mi puesto, no tenía nada que ver con psicología. Pasa el tiempo y después entro a una empresa de soluciones en ingeniería, como becario de capacitación y comunicación organizacional. Dijo, no, otra vez este güey sabe Photoshop. De verdad, Photoshop a mí me ayudó muchísimo. Si pueden aprender o ser autodidactas con algo, háganlo. Yo el Photoshop lo aprendí viendo videos de YouTube y se puede. Y hay muchas cosas que ustedes pueden aprender lo que quieran. Sí, es de impresionante. verdad. De hecho, pues, o sea, igual yo mismo haciendo la edición del audio y el video, todo ha sido YouTube. Sí. Ya sé que ha habido problemas, pero estamos mejorando poco a poco. Y es padrísimo tener, es que quiero rescatar lo que mencionas, entre más habilidades tengas, como para picar a diferentes lados, aunque no seas experto, pero la capacidad de combinar diferentes habilidades básicas y crear algo que solo tú sabes hacer, creo que ese es el target. No te cases con este dogma de si estoy estudiando psicología desde la primera vez que trabaje tengo que ganar dinero de psicología, porque sobre todo en psicología clínica, si estás buscando como psicoterapeuta, te vas a tardar unos años en ganar dinero. Como que cuando tú dices estudio medicina, todo el mundo sabe de, ok, no hay pedo, se va a tardar unos 10, 11, 12 años en generar ingresos. Pero cuando tú hablas de psicología, no. Y realmente nuestro camino de formación, por lo menos para la clínica, debería ser bastante similar. Entonces, te vas a tardar unos años en generar ingresos como psicólogo clínico. Y ahorita hablamos de lo organizacional. Que de hecho, hace poquito, yo sigo a muchas cuentas españolas, ¿no? De España. Hace poquito fue... Hace poquito fue lo que ellos tienen. Buena puntualización. El examen PIR, que es como el examen de residencias médicas aquí en México. Tienen un examen de residencias para psicólogos. Entonces ellos tienen un año de especialización. Si estoy diciendo una estupidez, me corrigen. No soy español, no sé. Pero está muy padre porque en México estaría genial eso, tener un examen de residencia a la psicología clínica donde te capacitaran un año a herramientas de diagnóstico, de planeación, de intervención, o sea, que no tenemos. Entonces, como dices, que a lo mejor terminaras la carrera y tuvieras ese examen para ingresar a especializarte en la clínica, porque también, ya lo habíamos dicho, ser psicólogo no es ser psicoterapeuta. Sí. Sí, y hay muchos caminos laborales, no estaba pensando, hay muchos caminos laborales, pero la verdad es que la gran mayoría de las universidades te segmentan entre clínico y organizacional o laboral, ¿no? O industrial. Industrial, sí, muchos nombres de la chingada. Y todas las demás ramas o campos de aplicación no necesariamente están. De nuevo, aquí estamos hablando de nuestra experiencia. Sí, habrá otras 82 formas de empezar a chambear. Pero entonces... Me llaman aquí de, güey, queremos un estudiante de psicología, ¿no? Y además le sabes al Photoshop, te queremos dar, que nos eches la mano con capacitación y comunicación. Fue terrible, güey, fue de la mierda.
yo de repente llegaba con mis propuestas de comunicación organizacional y decían, no, está muy atrevida para esta empresa, ¿no? Y corta, y corta, y corta. Y de capacitación, pues no hacía, güey, más que agarrar pinches workbooks o libros de trabajo, llevarlos, ponerlos en la sala, ver que hubiera café, ver que empezara el curso y ver que acabara el curso, tomar lista y llenar pinches registros. Entonces, estaba culerísimo ese trabajo. Digo, estoy agradecido por haberlo tenido, pero estaba culerísimo. Y duré unos cuantos meses. Me ofende muchísimo, pero lo tomaré. Duré unos cuantos meses y entonces me hablaron de una empresa de consultoría que ahí es donde digo, güey, qué afortunado fui. Me hablaron porque aparte uno de mis compañeros de ahí que estaba en la Ibero estudiando, subió mi currículum a la bolsa de la Ibero, ni me había dicho nada. Y me hablaron, güey, me dijeron, oye, güey, vi que estás en la bolsa de la Ibero. Y dije, güey, yo ni estudio ahí, güey. Pero gracias, sí voy a la entrevista. Entonces me hicieron un montón de entrevistas y era para una posición de atracción de talento o reclutamiento organizacional. Que siendo becario de atracción de talento es básicamente como ser un cadenero, ¿no? Tú le dices a la gente si puede entrar o no a un lugar dependiendo de cómo se viste. Ahí, bueno, no, es un poco más complicado que eso, pero la práctica común en México es aplicarlo mal. No quiero simplificarlo porque hay muy buenos headhunters y hay muy buenos reclutadores. Pues yo como todo, ¿no? Hay de todo. Yo no era uno de esos, güey, sobre todo porque empecé a entrevistar gente y me daba cuenta de que no había forma de que yo supiera lo suficiente de su vida para saber si deberían de quedarse con el trabajo o no. Y me parecía sumamente absurdo pensar que teníamos que contratar a alguien, siendo que a cualquiera de esas personas las pudimos haber capacitado para lograr hacer lo que tenían que hacer. Entonces, no era una chamba para mí. Pero estuvo chido. Quise mucho a todo el equipo con el que estuve ahí. Duré un ratito. Y en esa misma empresa se dedicaba no solamente a hacer atracción de talento y headhunting, sino que también tenía una división de consultoría. Y entonces me dijeron, oye, güey, aquí tenemos algo llamado gestión del cambio y Human Talent, ¿no? Que Human Talent era como un grupo importante de Tiene que ser en inglés. Actividades, sí, talento humano, ¿no? Y gestión del cambio dentro de Change Management, dentro de una de las ramas. Y vamos a empezar un proyecto con una tienda retailer muy grande aquí en México, que es un palacio y tiene hierro. Wow. Y entonces me dijeron como, güey, ¿por qué no te jalas como becario de este proyecto a ver si te gusta? Y sin querer me fui dando cuenta de que ahí podía empezar a aplicar cosas que sí eran de psicología, güey. Es decir, en ciertos talleres de habilitación yo empezaba a hablar, por ejemplo, del ABC de Ellis, güey. Y me di cuenta de que generaba cambios conductuales y de interacción entre la gente muy chingones. Y decía, como de, ay, güey, o sea, como... O sea, nomás como de explicar cómo funcionaba el ABC. ¿O tú lo implementabas? No, era como explicar. Psicoeducación. Era psicoeducación. Y empecé a hacer diseño instruccional y me expuse a algo llamado gamification o ludificación, que es todo convertirlo en un juego, que es un principio sumamente conductual. Y dije, güey, esto está de huevos. Hace rato que me pediste que tirara la basura. Me dijo, ¿puedes encestar? Sí. Javi tenía mocos en la mano. Y Javier, güey, encesta desde ahí. Tenía una servilleta que pudo o no haber tenido mocos. Sí, güey, como Schrödinger, ¿no? Y me Los dijo, mocos de Schrödinger. ¿puedes encestar? Y entonces me empecé a enfrentar con una realidad de psicología aplicada en las organizaciones. Y aquí es algo muy importante. Regularmente cuando tú dices que eres psicólogo y que trabajas en una empresa, te van a decir, recursos humanos, ¿no? Y recursos humanos no tienen nada de psicología. O sea, recursos humanos es muchas veces gente llenando Exceles y mandando mails y pagando nómina y no tiene, diciendo cuánto debe de ganar la gente. Sí. Y es terrible. O sea, realmente la psicología está muy, muy lejos de las organizaciones, pero podemos ir empezando a hacer un pequeño nicho. Y pues te voy a inventarme una recomendación que va a hacer que me llueva. No estudien psicología organizacional para nada. Todo lo que pueden o creen que pueden aprender de psicología organizacional lo pueden aprender en la práctica en chinga. Mejor estudien psicología clínica y esos mismos principios que se ven en la psicología clínica aplicada, llévenlos a la práctica organizacional si su objetivo es trabajar en una empresa. Pues es que también lo mencionamos en algún momento. Cuando tienes una base filosófica y una base experimental y una base teórica buena, aplicarla ya es nada más pulir un poquillo, pero o sea, los principios que rigen la conducta de Pepe y la mía son las mismas leyes que rigen la conducta de su jefe y que rigen la conducta de sus compañeros de trabajo. Y me va a llover, pero de verdad no estudien psicología organizacional porque lo que podrían aprender ahí lo pueden aprender en la práctica en un par de meses.
Sí, y está bien que llueva porque de verdad lo digo desde viva voz. Un paraguas aquí. Lo digo desde viva voz. Las cosas que debí de haber visto en psicología organizacional las aprendí en una semana en la práctica. Claro. Y de nuevo, hagamos todo por vincular a la psicología como ciencia con las empresas, porque el 99% de los psicólogos que están en las empresas no hacen absolutamente nada de psicología. Y es importante decirlo, pero se gana mucho mejor. Estaba viendo un becario de una empresa, está entre 4,000 pesos y 12,000 pesos. Me puse a ver en OCC esta semana. Y ganar eso, inclusive como egresado intentando practicar la clínica, es un reto. Entonces, es más fácil empezar a ganar dinero ahí. Y esa fue mi estrategia. Hablo desde mí. Lo que hice fue aprender Excel, lo que hice fue aprender cosas básicas que tenía que hacer en un negocio, aprender sobre rentabilidad, aprender sobre cómo se lleva un negocio en general para poder empezar a dedicarme a la consultoría. En general, creo que saber manejar una computadora sí. es una gran ventaja. Y dice mi papá, saber nadar no es flotar, no es no ahogarte, eso no es nadar. O sea, nadar es que sepas los estilos de nado, que no sé cuáles son, yo no sé nadar, pero que lo sepas hacer todos, ¿no? Entonces, manejar una computadora no es prenderla. Manejar una computadora es saber comandos básicos, saber a lo mejor un poquito de edición, a lo mejor, o sea, mi punto es, si aprenden eso bien, ya tienen una puerta abierta, porque no mucha gente sabe usar una computadora, se los juro. Sí, y es lo mismo que decíamos hace ratito. Cualquier cosa que tú puedas aprender y aplicar, aunque sea de manera técnica, sin teoría, pero que te pueda generar un ingreso en los primeros años, es importantísimo y tómalo. En este caso a mí, aprender Excel, que aparte ni sé tanto, güey. Pero lo que aprendí de Excel me abrió un chingo de puertas. Aprender sobre negocio, rentabilidad, indicadores de negocio, me abrió un chingo de puertas. Y cada vez que podía metía mi cuchara de la psicología. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecido con esa empresa y con otra en la que estuve y sigo todavía actualmente. Porque siempre les dije, a ver, güey, yo soy psicólogo. Y me decían, te queremos a ti porque justamente eres psicólogo. Porque tenemos un chingo de ingenieros industriales aquí, pero tú traes una visión diferente. Y me permitieron desarrollar prácticas súper chidas. Talleres de ABC, talleres de psicoeducación que implementábamos con soluciones muy duras de negocio, güey, con S&OP o con procesos enteros de planeación de ventas y operaciones. Uy, y qué chido, porque si tú cambias las condiciones laborales de una empresa y eso afecta a todos los empleados, a lo mejor son mamás o papás que van a llegar a su casa sin sentirse explotados, sin estar de malas, sin gritarle a su hijo, y empiezas a generar cambios en muchos, y a muchos niveles. A veces son cosas tan sencillas como el detenerte a entender las perspectivas subjetivas individuales de un cambio. Por ejemplo, los proyectos eran proyectos duros, güey. Ese proceso de implementación de plan de ventas y operaciones, la metodología se llama Ampersand, OP. Búsquenla, la creó Oliver Wyman hace muchos años y sigue siendo vigente para planeación sobre todo de empresas de consumo. Eso sí lo va a subir él. Entonces, sí, ahí lo subimos. Pero entonces, a ver, es una chinga para la gente que lo tiene que implementar, güey. Y el hecho de tú detenerte a entender qué significa para esa persona el cambio, porque significa dejar de ver a su hijo en las noches, significa tener que levantarse 2 horas más temprano, y desde ahí empiezas a debatir todas las creencias sobre ello, güey. No es que pongas a la gente a trabajar más, es detenerte a entender cómo tienes tú que personalizar la solución para que haga sentido en la vida de esas personas. Sí. Y cuando empiezas a hacer eso, empiezas a generar cambios muy chingones. Y no solo eso, sino que se me ha permitido inventar otras 82 cosas que ya son metodologías que tanto acompañan este tipo de soluciones o pueden estar como standalones, o como soluciones en sí. ¿Me tardé? Sí, pero de nuevo la flexibilidad y la paciencia es importantísima. No todas las cosas que tienes que ejecutar tienen que ser psicología clínica aplicada porque vivimos en un entorno capital donde la psicología no necesariamente se paga muy bien en los primeros años. Ahora, paralelamente a esto, yo siempre les dije, me voy a quedar a trabajar aquí hasta que empiece mi maestría. Pero vi la flexibilidad que ellos tenían y dije, güey, me voy a quedar aquí hasta que acabe mi maestría. Bien. Y después dije, güey, me gusta mucho lo que estoy haciendo, me quieren y la neta entienden que en el momento en el que yo quiero dar terapia y cuando yo bloqueo mi horario para dar terapias, lo respetan al 100%. Y eso lo agradecí y soy sumamente bendecido y les digo, busquen algo así. Sí hay, y lo digo ahorita desde experiencia propia, pero... Que también, importantísimo, o sea, ser flexible no es conformarte con un tipo de violencia laboral. Sí, no. Para nada va por ahí, ¿no? O sea,
sí, como dice Pepe, sí se puede encontrar un lugar donde puedan respetar tus horarios, tus tiempos. Y de hecho, necesitamos comenzar a exigirlo. Que es por lo que de repente nos tiran mucho la piedra a los millennials, ¿no? Tú no eres millennial, pero yo sí. Sí. Pero nos tiran mucho la piedra con que exigimos derechos laborales básicos. Sí, ¿cómo que quieres hora de comida, huevón? ¿No? Sí, o sea. ¿Cómo que quieres poder llegar a divertirte a tu casa en las tardes, noches, imbécil? ¿Por qué no te quedas hasta las 10 de la noche trabajando aquí? No, y a ver, siempre hubo entre esta empresa y yo, entre estas dos empresas y yo, siempre hubo tanto ellos respetar mi vocación de vida, que era dar terapia, y respetar esas horas, y eso siempre estuvo negociado, como también entender el valor que yo tenía que agregar ahí, y digo el valor que tenía que agregar desde una visión diferente, creativa, como el psicólogo, y también otras cosas que me tocó chambear, aunque no eran meramente de psicología, pero que igual me gustaban y ya estaba ahí, ya las estaba aprendiendo, y eso es a lo que nos referimos con flexibilidad. No todas las cosas que tienes que hacer tienen que estar dedicadas a psicología, te vas a tardar un ratito en que te empiece a caer lana, con consulta privada, pero sí puede suceder y sí va a suceder. Pero ten un plan para los primeros 4 o 5 años desde que sales de la carrera para tener ingresos si es necesario de otros lados. Y ten paciencia, no te desesperes y enfócate mucho en seguirte formando todo el tiempo y convertirte en un muy buen terapeuta. A mí esta experiencia de haber estado en el Juan N. Navarro realmente me decía, güey, quiero ser mucho mejor en esto. O sea, de verdad, quiero seguir mejorando porque lo que veo que más o menos estoy logrando, quiero hacerlo 82,000 veces mejor. Y eso me llevó tanto a la maestría como cuando nos hicimos un grupo ahí de estudio como el Club de los 5, ¿no? Con Olmo, saludos a Olmo que ya está invitado, y aprender ACT entre nosotros y aprender DBT entre nosotros, y muchas veces no era suficiente, pero era, ok, vamos, nos supervisamos, entendemos, profundizamos, pero es siempre estar casado con esta vocación de, güey, lo que estoy haciendo lo quiero hacer mejor. Sí. En tu caso fue el Navarro, en mi caso yo estuve en la clínica de atención a la diabetes y obesidad, ahí en el Hospital General. También tuve la fortuna de convivir con dos excelentes maestras, saludos y ven esto, tienen un rato que no hablo con ellas, pero para mí, ahí fue cuando dije, es que importa muchísimo el contexto, porque yo recibía pacientes que ya tenían un plan de dieta y no lo seguían. ¿No? Entonces, a lo mejor tú tienes un problema de sobrepeso y vas con un nutriólogo, te da un plan. Perfecto, ¿por qué no lo estás siguiendo? Ahí es donde entra la psicología. Y funcionan cuando sigues las dos. O sea, si tú tienes un plan y lo sigues, vas a bajar de peso, vas a mejorar a lo mejor tu salud, vas a disminuir tus niveles de colesterol, de lo que sea, tu hipertensión, tu diabetes, todo se va a regular. Pero si tienes un plan y no lo sigues, vale madres. Sí. Y si tienes toda la disposición y estás haciendo cosas, pero que no tienen ningún sentido del mundo, como la dieta del kiwi, que del aguacate, y que del alún, y que la cetogénica, que está muy para la cetogénica, pero háganlo con ayuda, ¿no? Y tú y yo le hacemos a eso. Ahí fue donde yo entendí esa importancia del contexto y donde igual me entró esta espinita de tenemos que saber más. Y yo me empecé a leer un montón de nutrición. Para mí es un tema que a la fecha me gusta mucho. Y quizás mi consejo a lo que quiero llegar es también no se queden solamente con estudiar psicología. Y que, güey, existe este discurso de que hay demasiados psicólogos y psicólogas, ¿no? Y que no hay chamba para todos. Es cierto. Quiero ser así de claro, es cierto. Y lo único que te va a permitir a ti ser de los que sí pueden vivir de esto es los resultados que des. Sí. ¿No? Y creo que es a donde ibas diciendo, sigan estudiando, güey. Porque lo único que te va a permitir dar resultados y ser sumamente efectivo es los resultados que des y cuánto hayas estudiado. Sí, y esos resultados van a depender de qué tanto sabes, pero no de psicología, porque entender psicología también es entender el contexto social, político, económico de tu país. Entonces, también hay que empezar a leer eso, ¿no? Que yo ahí me declaro culpable. Apenas ayer me puse a leer Historia de México, de cómo llegó el positivismo a México. Sí. La tragicomedia con no Díaz, no es cómica. Por ejemplo, con Porfirio Díaz, que mucha gente dice, no, si estuviéramos con él, güey, o sea, era un positivismo feo, o sea, ese que ya no existe, que es de que muchos critican a la ciencia por eso, ese ya no existe, ese es el que trajo Porfirio Díaz, ¿no? Y tenemos allá a Gabino Barreda, y me empecé a leer un poquito de eso, y ahora entiendo un par de cosas de por qué la educación es como eso, y entender eso me va a ayudar a cambiarlo. Si no entiendo algo, no lo puedo cambiar. Sí. Y también ya sé un poco de nutrición, también ya sé un poco de medicina, porque fue paramédico, cuando yo sé todas estas cosas, me puedo evitar muchas veces el decir, es que tú tienes un problema, de trastorno, lo que quieras,
Lo que pasa es que no estás comiendo bien. Es que tú tienes depresión. ¿Cómo no va a tener depresión si no come absolutamente nada de proteína ni de grasa? O sea, si no metes a tu cuerpo esos químicos que te van a ayudar a fabricar las sustancias para que funciones correctamente, pues sí. Desde ahí hay fallos. La recomendación es: sé sumamente ambicioso, ambiciosa en el conocimiento psicológico, y también en lo que no sea psicológico, siempre con una base de pensamiento científico, lo recomendaría, y del entendimiento de la aplicación de la multidisciplina. Para aplicarlo sí, para entender quizás no, porque, a ver, o sea, me encanta una frase de Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, me encanta, ¿no? Simplemente la compartieron en algún grupo. Eran buenos amigos, ¿no? Ortega y Gasset, ¿se llevaban muy bien sí, ellos? Se llevaban muy bien ellos dos, escribieron juntos mucho tiempo. Escribieron juntos, sí. Y muy parecido escribían. Pero hay una frase de que si no salvo a mis circunstancias, no me salvo a mí. Es el contexto, ¿no? Y eso viene de la literatura, o sea, hay conocimiento popular que es muy rescatable y que lo puedes aplicar a la ciencia. Entonces también leo literatura, también, que ahí yo también soy súper culpable, hace mucho no leo cosas que no sean artículos. Pero hay que ser ambiciosos, hay que ser flexibles en lo que leemos, en lo que aprendemos, y esa flexibilidad, ese conectar puntos de diferentes lados, te va a dar algo que nadie más tiene. Y en los próximos años se van a empezar a abrir muchas nuevas ventanas laborales para los psicólogos, ¿no? Está la NOM 035, hay ciertas cosas en el país que se están armando que justifican la entrada de psicólogos con bases científicas a las empresas y a los negocios, que es donde más dinero hay, es donde más dinero puedes ganar, pero también cada vez se elimina más el prejuicio de la psicoterapia y de que no solamente van a los locos la psicoterapia. Parte de eso es el objetivo que tenemos en este podcast. Hay que traer aquí a un biopsicólogo y a un psicólogo evolutivo. Sí, evidentemente de esos campos, psicología forense, tú ya no tenemos idea. Ni idea. Pero de los que hemos tocado, de educativa, de organizacional, de psicología clínica, se están abriendo muchas puertas muy chidas. Si tú eres de los buenos, si tú eres de los que da resultados, la vas a armar. Y sí quiero abrir la invitación: si tú estás en los últimos semestres de la carrera o acabas de salir y no ves por dónde armarla, por izquierda o por derecha, escríbenos con toda la confianza, porque también estuvimos ahí. También estuvimos probablemente en un escenario en el que no sabíamos cómo era el camino laboral que más sentido hacía para nosotros con los conocimientos que hemos adquirido en la universidad. No sabíamos qué nos faltaba aprender. Entonces, con toda la confianza. Han llovido muchos comentarios últimamente, entonces que sigan lloviendo y adelante. Y no solo de psicólogos, también que nos escriban nutriólogos, que nos escriban neuropsicólogos, que nos escriban neurólogos. En las clínicas para bajar de peso, también siempre hay una o dos vacantes de psicoterapeutas, justo para modificación conductual. Y también, si tú tienes algún negocio que crees que haga falta un psicólogo, escríbenos para poder, si es posible, generar este vínculo. Es un gran momento para estudiar psicología basada en evidencia. Sí es. Y pues animación. Creo que y diseño web. Bueno, creo que hasta aquí. De nuevo, este episodio no fue tan duro como los anteriores. Lo quisimos hacer más anecdótico y relajar un poquito, porque el que se viene va a ser madrazos de ciencia. Va a ser... Sí. Javi le llama los dodovergazos, porque existe el efecto dodo, que dice todas las corrientes terapéuticas funcionan. Entonces nos vamos a agarrar a madrazos, Javi y yo, el siguiente episodio. Entonces lo quisimos hacer un poquito más alivianado. Así es. Y pues nada, creo que ya se nos coló por ahí la conclusión. Así que pues nada, estudien mucho, aprendan Excel. Cuídense. Chao.